Pues ya es sábado 12 de agosto del año 2023, sábado de la semana 18 de tiempo ordinario, en el que terminamos ya esta semana 18. Mañana estaremos empezando ya la semana 19 de tiempo ordinario. Pero hoy pues vamos a disponernos para escuchar el mensaje de Dios y seguir caminando en nuestro entendimiento de su palabra, en nuestro entendimiento de su amor. Gracias por su compañía, gracias por su oración y por sus comentarios. Juntos seguimos amando a Dios y juntos seguimos preparándonos para el encuentro final con Él. Hoy las lecturas sería el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 13. Y lo más, vienen cosas muy importantes en esta lectura. Lo primero es una invitación a escuchar al Señor, pero es una invitación a escucharlo con una actitud, o con dos actitudes más bien, de disponibilidad y de obediencia. En la misa, cuando terminamos de hacer los ritos iniciales y sigue ya la liturgia de la palabra, el sacerdote dice, sentémonos a escuchar la palabra de Dios. O sea, es escuchar con esa disponibilidad y con esa obediencia. Porque nosotros a veces nada más oímos y entra por un lado y sale por otro. No, vamos a escucharla con la disponibilidad para recibirla y con la obediencia para ponerla en práctica. Y luego después de esta invitación viene una afirmación que es central en el Antiguo Testamento. Yo creo que la parte central del Antiguo Testamento es esta afirmación. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En una época en la que había muchos dioses, había comunidades politeístas, remarca que solamente hay un Dios. Y hoy hay también muchos dioses. Y también como aquel entonces le ofrecemos sacrificios. Para muchas personas su Dios es el trabajo, el dinero. Y entonces el sacrificio que le ofreces es el de tu familia, porque te la pasas más en el trabajo y descuidas a tu familia. Para muchas personas el Dios es la diversión, la lujuria, el placer. Y le ofreces sacrificios y el sacrificio que le ofreces es el de tu salud, porque tus desvelos, la bebida, el fumar, todo eso va a dañar tu salud. Entonces hoy es importante recordar, escucha Israel, el Shema Israel es importante para los judíos y debe ser importante para nosotros. Por eso el Señor, nuestro Dios, en el bautismo de Jesús y en la transfiguración, como vimos el domingo pasado, les decía, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Esta actitud es bien importante. Y luego viene una exhortación a tener siempre presente la alianza. Dice, graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Pero es no solamente tenerla presente en nosotros, sino algo en lo que hemos fallado mucho, en transmitirla a nuestros hijos. Dice, repítanselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés. Esto es importante, fíjense. Repítales a tus hijos y háblales de ellos. ¿Cuántos minutos al día? Es más, no soy tan exigente. ¿Cuántos minutos a la semana le hablas de Dios a tus hijos? Lamentablemente, ya no les hablamos a nuestros hijos de Dios. Yo también cometí mucho ese error, quizá mucho tiempo. No les hablamos a nuestros hijos de Dios. Cuando son niños, cuando son jóvenes, que es lo más importante. Ya cuando son grandes es muy difícil quitar vicios, quitar errores de los que ya hayan cometido. Pero tan importante es hablarles como darles testimonio con nuestras acciones. Porque dice, háblales de ellos cuando estés en tu casa, cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, en cada momento de tu vida, tu voz y tus palabras tienen que estar hablando de Dios. Yo les digo a las personas en la misa, al salir de misa, mientras van caminando a su casa o mientras van en el carro, si van de paseo, vayan platicando cómo les pareció la misa, qué les parecieron las lecturas. Como padre o como hijo, ¿qué entendiste de lo que dijo el sacerdote o el diácono en la homilía? Si vives cerca de tu parroquia y te vas caminando a tu casa, a la hora de la comida, platiquen, oye, qué bonita estuvo hoy la palabra, o sea, fíjense, y platiquen de todo eso, pero ya no platicamos. Y menos, miren, ¿por qué? Porque nos la pasamos con esto. Nos la pasamos comiendo con el celular a un lado. Y hoy el Señor nos invita a eso,
a que demos testimonio de voz y de palabra. Otra exhortación que nos hace es a ser generosos sin pensar en qué beneficio vamos a tener aparte. Porque recordar que nosotros hemos nacido en un mundo con casi todo ya hecho. Tú agarras el teléfono para hablar y no te acuerdas, ni sabes a lo mejor los teléfonos que había antes, cómo tenías que estar marcando rueditas. Yo les digo, imagínate los celulares con tanto número, y está 0, 40 y 4, 8. Ya cuando vas a la mitad se te olvida para qué ibas a hablar. O sea, ya ves todas estas cosas como muy natural y no te pones a pensar que este beneficio lo tienes gracias a que a alguien se le ocurrió. Si nos vamos mucho más atrás, era con señales de humo como se comunicaban. ¿A quién se le ocurrió por primera vez todos los medios de comunicación que se fueron dando hasta llegar al teléfono? Tú te subes a tu carro y te vas a tu trabajo con una comodidad y con el climita, pero no te pones a pensar que eso fue gracias al trabajo y al esfuerzo y a la creatividad de otras personas. Imagínate la persona que que inventó la rueda, pues yo no sé para qué la inventó, simplemente la rueda en ese momento, pero no supo los alcances, no alcanzó a disfrutar los alcances de lo que ahora tenemos. La luz, todos los inventos que hay, muchas veces el que lo inventó no alcanzó a disfrutar de estos alcances, pero los estás disfrutando tú. Hay una historia de un señor que estaba sembrando dátiles, un señor ya grande de edad, y un joven que pasa le dice, oiga señor, pues no sea tontito, ¿sabe usted cuántos años se tarda un dátil que siembra desde que se hace plantita, fruto, hasta que crece y hasta que da frutos? O sea, usted no va a poder comer frutos del árbol que está sembrando. Y le dice el viejito, efectivamente, pero yo hoy estoy comiendo dátiles porque otras personas se esforzaron por sembrarlo. ¿Y por qué les digo esto? Porque les dice aquí el Señor. Les dice, cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas. Y fíjense, dice, una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. O sea, tenemos que tener esa memoria agradecida, recordar, y entonces lo que yo haga, aunque no me vaya a beneficiar yo sé que mis hijos, mis nietos y mucha gente se puede beneficiar y tienes que hacerlo con amor y con agradecimiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20, nos presenta un pasaje después de bajar de la transfiguración. El Señor baja del monte y se le presenta un padre de familia con una necesidad grande por su hijo. ¿Qué no harías tú por tus hijos cuando los vas a sufrir? Él va y estaba esperando a que el Señor bajara del monte, y cuando baja le dice con mucha angustia, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Fíjense qué tremenda situación de este padre de familia. El Señor, después de bajar en ese momento de la transfiguración, primero lanza una queja para todos en general. ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráigamelos aquí. Pero luego lanza una reprimenda a sus discípulos por su falta de fe, porque ellos no pudieron. Dice, Jesús ordenó que el demonio saliera del muchacho y desde ese momento quedó sano. Y entonces, pues qué impresión, porque los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros, si Jesús nos dio el poder para hacer lo mismo que Él, por qué no pudimos hacerlo? Y aquí y se lo dicen literalmente, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y le respondió Jesús, porque les falta fe. Yo les aseguro que si ustedes tuvieran al menos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte, trasládate hasta allá, y el monte se trasladará. O sea, no era que tuvieran poca fe, era que no tenían fe. Dudaron de lo que el Señor les había concedido. Y aquí pone el ejemplo del grano de mostaza. ¿Sí? Si tuviera la fe del tamaño de una semilla del grano de mostaza. Porque el grano de mostaza es la más pequeña, como lo dice en la otra parábola, pero crece tan alto que los pájaros hacen su nido y da sombra y cobijo a las demás personas.
Pero entonces si ven cómo el colofón de esta semana en que se ha recalcado mucho la fe, dice, si tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, termina diciendo, entonces nada sería imposible para ustedes. Dice Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Para ti hay muchas cosas imposibles, para Dios ninguna. Entonces hoy esta semana la quiero cerrar de esa manera. Qué bueno, se fijan qué importante es meditar la liturgia sabatina, porque también nos deja mucha enseñanza y en muchas comunidades queda escondida porque no hay misa los sábados y la gente no tiene la costumbre de meditar la liturgia sabatina. Pero qué bueno que tú sí, qué bueno que tú y yo nos juntamos a meditar la liturgia sabatina. Pero ahora te invito a que vayas a misa. Ya hoy en la tarde estaremos en la misa de precepto dominical y mañana, el día del Señor, es importante que vayas a misa. Ahí es donde vas a recargar tus pilas. Cuando tú ves que tu pila se está descargando, la conectas y la conectas a la luz. Cuando tú vas a misa, te conectas con el Señor y lo conectas a la luz más grande que hay, que es la luz de Cristo. Y tienes que salir de la misa con esa energía, con esas ganas recargadas de seguir demostrándole a los demás lo buen cristiano que eres, viviendo en el amor, siendo amable con todos, regalando una sonrisa. Una sonrisa no cuesta nada, pero vale mucho. Y a veces tú no sabes cómo le puedes cambiar la vida o le puedes hacer el día, como dicen hoy los muchachos, a una persona con una simple sonrisa. Y si le puedes decir buenos días, que Dios te bendiga, vas a ver cómo es importante. Fíjense, termino esto con una anécdota. Qué importante es la bendición y qué importante es que ayudes a los demás, como decía aquí, sin esperar nada a cambio, porque otro te puede ayudar a ti. En una ocasión que salíamos de un centro comercial, a la hora de ir a pagar el estacionamiento estaba una familia. Me acuerdo que era el papá, la mamá y creo que un muchachito y una muchachita adolescente. Y entonces estaban bateando porque dices que no traigo monedas y nomás no traigo feria y los billetes que traigo no me los toma. Y entonces creo que iba a pagar, no me acuerdo si 30 o 60 pesos. Entonces yo le dije al señor, tenga, para que pague. No, señor, pero ¿cómo? Páguelo. Otra persona alguna vez me va a ayudar a mí y de hecho muchos otros me hayan ayudado a mí. Hoy por ti, mañana por mí. Y le di para que pagara el estacionamiento. Y las palabras de la jovencita nunca se me olvidan, porque incluso se emocionó, fue para ella, para mí fue algo pues que me nació del corazón y que dije otras personas me han ayudado y Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿por qué no ayudar yo a alguien? Y yo le di para que pagara el estacionamiento. La muchachita enternecida y hasta con los ojos así casi queriendo llorar, me dice, muchas gracias Señor, que Dios lo bendiga. No se me olvida eso. No se me olvida eso, esa bendición que esa niña me dio y que le salió de su corazón, estoy seguro que me sigue ayudando en los momentos que yo más lo necesito. Entonces no te dé pena ayudar a una persona, Dios te ha ayudado mucho más a ti y Dios ama al que da con alegría. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.